El vapor se alzaba desde la tierra húmeda como fantasmas silenciosos, mientras Diego Vargas ajustaba su mochila y limpiaba el sudor de su frente con el dorso de la mano. A los 35 años, el biólogo había explorado rincones remotos de la Amazonía colombiana durante más de una década, pero esta expedición tenía algo diferente. El aire espeso y cargado de humedad parecía susurrar secretos antiguos entre las hojas gigantescas que formaban un techo verde impenetrable sobre su cabeza. «Profesor Vargas, encontré algo extraño aquí», gritó Andrés, su asistente de investigación, desde unos metros más adelante. Su voz resonó entre los troncos centenarios, interrumpiendo el coro constante de insectos y el ocasional grito de un mono aullador. En la distancia, Diego se abrió paso entre la vegetación densa, sus botas chapoteando en el lodo mientras esquivaba las ramas bajas cubiertas de musgos y orquídeas silvestres. El olor a tierra mojada y materia orgánica en descomposición llenaba sus fosas nasales, una fragancia que había aprendido a asociar con los descubrimientos más extraordinarios de su carrera, aun cuando llegó hasta donde estaba Andrés. Al joven de 26 años, arrodillado junto a un árbol de cecropia, cuyo tronco mostraba cicatrices profundas, como si algo hubiera impactado contra él con fuerza devastadora hace muchos años. Las marcas estaban parcialmente cubiertas por el crecimiento natural de la corteza, pero aún eran visibles para un ojo entrenado. «Mire esto, profesor», dijo Andrés, señalando hacia el suelo. «Estaba tomando muestras de suelo cuando mi pala chocó con algo metálico». Diego se acuclilló junto a su asistente y examinó el pequeño objeto rectangular que Andrés había desenterrado cuidadosamente. Era una placa de identificación militar, corroída por décadas de exposición a la humedad tropical, pero aún legible. Sus manos expertas, acostumbradas a manipular especímenes delicados, tomaron la placa con «Reverend Sargento Carlos Mendoza Silva», leyó en voz alta, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la selva. «Ejército Nacional de Colombia, Batallón Especial Amazónico». La fecha grabada en la placa lo dejó sin aliento. 1986, casi 40 años atrás, cuando Diego era apenas un niño corriendo por las calles empedradas de Popayán. Su ciudad natal. Andrés se incorporó, limpiándose las manos embarradas en sus pantalones de campo. «¿Cree que deberíamos reportar esto a las autoridades?» Diego giró la placa entre sus dedos, notando que en la parte posterior había números de serie y lo que parecían ser coordenadas escritas a mano con un punzón. Su mente analítica comenzó a trabajar, conectando puntos y formulando hipótesis, como lo haría con cualquier misterio científico. «Definitivamente», respondió, guardando la placa en una bolsa de muestras sellada. «Pero primero, necesitamos documentar todo el sitio. Si hay una placa de identificación aquí, podría haber más evidencia». Durante las siguientes 3 horas, Diego y Andrés trabajaron meticulosamente, fotografiando y catalogando el área. Encontraron fragmentos de equipo militar deteriorado, restos de una cantimplora, botones de uniforme corroídos y lo que parecían ser fragmentos de un radio de comunicaciones. Cada hallazgo estaba disperso en un radio de aproximadamente 30 metros, como si hubiera ocurrido una explosión o un enfrentamiento violento. El sol comenzaba a filtrarse a través del dosel verde. Cuando Diego tomó la decisión de acampar allí esa noche, necesitaba tiempo para procesar lo que habían encontrado y planificar cuidadosamente los siguientes pasos. Mientras Andrés preparaba la tienda de campaña, Diego se sentó en un tronco caído y examinó nuevamente la placa de identificación. Bajo la luz dorada del atardecer, «Sargento Carlos Mendoza Silva», murmuró nuevamente. «¿Qué pasó aquí en 1986?» Mientras el fuego crepitaba y los sonidos nocturnos de la selva creaban una sinfonía natural a su alrededor, Diego no pudo. Su mente científica estaba agitada, pero había algo más, una sensación inexplicable de conexión personal con ese hallazgo, como si el destino hubiera guiado sus pasos hasta ese lugar específico. Sacó su teléfono satelital y marcó el número de su contacto en el Ministerio de Defensa en Bogotá. Aunque era tarde, sabía que el coronel Restrepo, un viejo amigo de la universidad, estaría disponible para una emergencia. «Diego, ¿qué tal, hermano?», respondió la voz familiar después del segundo timbre. «Es tarde para una llamada de rutina». «Esteban, encontré algo que creo que va a interesarte», dijo Diego, manteniendo la voz baja para no despertar a Andrés. Una placa de identificación militar de 1986,
En medio de la selva del Caquetá, Sargento Carlos Mendoza Silva. Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. Diego pudo escuchar el ruido de papeles y el clic de un teclado. «¿Don't preguntó Esteban, y Diego pudo detectar un cambio en su tono de voz. Más serio, más urgente en Diego, proporcionó las coordenadas GPS precisas y volvió a escuchar silencio. «Diego, esto es más complejo de lo que imaginas», dijo. Finalmente, Esteban, ese nombre, esa unidad, hay archivos clasificados involucrados. Necesito que salgas de ahí mañana temprano y vengas directamente a Bogotá. Y por favor, no hables con nadie más sobre esto hasta que nos reunamos. Después de colgar, Diego se quedó mirando las estrellas que apenas se vislumbraban entre las hojas. Por primera vez en su carrera, había encontrado algo que trascendía la ciencia pura. Había tropezado con un fragmento de historia militar que, por la reacción de Esteban, seguía siendo relevante décadas después al día siguiente. Durante el viaje de regreso a la civilización, Diego no pudo evitar voltear varias veces hacia atrás, como si la selva lo estuviera observando. Tenía la sensación de que su vida había cambiado para siempre con ese hallazgo, aunque aún no sabía. El edificio del Ministerio de Defensa se alzaba imponente contra el cielo gris de Bogotá, sus ventanas reflejando las nubes cargadas de lluvia que amenazaban con desplomarse sobre la capital. Diego caminó por los pasillos de mármol, sus pasos resonando en el silencio institucional mientras seguía a un oficial que lo guiaba hacia las oficinas del coronel Restrepo. Habían pasado 2 días desde su regreso de la selva, y la placa de identificación había permanecido guardada en su caja fuerte personal, pero el misterio que representaba había consumido cada momento de vigilia. Diego había intentado investigar por su cuenta, pero cada búsqueda en Internet sobre operaciones militares en el Caquetá durante 1986 lo llevaba a callejones sin salida o páginas con información censurada. «Diego, adelante», dijo Esteban Restrepo, levantándose de su escritorio cuando el oficial escoltó a Diego hasta la puerta de la oficina. A sus 52 años, Esteban conservaba la postura militar erguida, aunque sus sienes grises y las líneas de expresión alrededor de sus ojos revelaban el peso de años de servicio en la oficina. Era espaciosa pero austera, decorada únicamente con fotografías oficiales, mapas de Colombia y algunas condecoraciones enmarcadas. Diego no, que las cortinas estaban cerradas, a pesar de ser media mañana. «Gracias por venir tan rápido», continuó Esteban, gesticulando hacia una silla frente a su escritorio. «¿Trajiste la placa?» Diego asintió y sacó la bolsa de muestras, sellada de su mochila. Esteban la tomó con manos expertas, examinándola bajo una lámpara de escritorio, con una expresión que Diego no pudo interpretar completamente. «Diego, lo que vas a escuchar en esta habitación no puede salir de aquí», dijo Esteban después de un momento, su voz cargada de una seriedad que Diego nunca había escuchado antes. «Esto va más allá de protocolos de seguridad. Hay familias involucradas, reputaciones y asuntos de seguridad nacional que aún son sensibles». «Entiendo», respondió Diego, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en sus hombros. Esteban se dirigió a un archivo metálico en la esquina de la oficina. Insertó una llave y extrajo una carpeta gruesa marcada con sellos rojos de clasificado. La colocó sobre el escritorio y la abrió cuidadosamente. «Operación Corazón Verde», comenzó Esteban, mostrando fotografías en blanco y negro de soldados jóvenes en uniforme de selva, una misión de reconocimiento e inteligencia en territorio controlado por grupos subversivos. Marzo de 1986, el objetivo era establecer rutas de suministro y puntos de observación en la región del Caquetá. Diego examinó las fotografías, notando las caras jóvenes y determinadas de los soldados. Uno de ellos, según la identificación escrita a mano en la parte posterior, era Carlos Mendoza Silva, 23 años, leyó Diego en voz alta. «Era apenas un muchacho». «Todos lo eran», dijo Esteban con tristeza. El sargento Mendoza era el líder de escuadra, nacido en Neiva, hijo de una familia de campesinos. Se había alistado 2 años antes y ya había demostrado ser un soldado excepcional. Esteban pasó a la siguiente página del archivo, revelando mapas detallados de la región donde Diego había hecho su descubrimiento. La misión comenzó el 15 de marzo de 1986. 12 hombres. Equipo para 2 semanas. Comunicaciones por radio cada 12 horas. Todo fue normal durante los primeros 5 días. ¿Qué pasó después? Diego, aunque temía la respuesta. «Perdimos contacto»,
El último reporte fue el 20 de marzo, a las 6:30 de la tarde. Mendoza reportó que habían establecido un campamento base y que procederían con la exploración de la zona asignada al día siguiente. Esteban cerró el archivo por un momento y se reclinó en su silla. Se organizaron 3 operaciones de búsqueda y rescate. La primera fue inmediatamente después de perder contacto. Las otras 2 se realizaron en los meses siguientes. Nunca encontramos rastro de los 12 hombres. Diego sintió un escalofrío. Nunca, ningún rastro. Oficialmente, no. Extraoficialmente. Esteban hizo una pausa y miró hacia la ventana. Testigos civiles hablaron de enfrentamientos armados en la zona, explosiones, pero nunca pudimos confirmar nada. La región estaba completamente controlada por grupos armados en ese momento. ¿Y las familias? Recibieron compensaciones por muerte. Los 12 hombres fueron declarados muertos después de 2 años de búsquedas infructuosas. Sus nombres están en el monumento a los caídos en el cementerio militar. Diego procesó la información en silencio. Había algo que no encajaba completamente en la versión oficial. Esteban, ¿por qué este caso sigue siendo clasificado después de casi 40 años? Su amigo se quedó en silencio durante largos minutos, tamborileando los dedos sobre el escritorio. Finalmente, abrió otra sección del archivo. La Operación Corazón Verde no era solo una misión de reconocimiento, admitió. Era parte de una operación más amplia de inteligencia internacional. Estábamos colaborando con agencias de otros países para rastrear rutas de narcotráfico que se estaban estableciendo en la región. En Diego se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de colaboración? Asesores estadounidenses, equipos de inteligencia, tecnología de comunicaciones avanzada para la época. El sargento Mendoza y su equipo no solo estaban haciendo reconocimiento, estaban instalando equipos de espionaje electrónico. ¿Y crees que por eso fueron atacados? Es posible, o tal vez fueron capturados, o tal vez... Esteban no terminó la frase. Diego sintió que había más información que su amigo no estaba compartiendo. ¿Qué no me estás diciendo, Esteban? Hay una familia involucrada. Diego, una familia que ha sufrido mucho y que merece respuestas. Pero también hay implicaciones políticas que podrían reabrir heridas que el país ha tratado de sanar. Esteban sacó una fotografía del archivo Anún, una mujer joven, con un bebé en brazos, de pie junto a un hombre en uniforme militar. Diego reconoció inmediatamente al hombre como Carlos Mendoza, su esposa, Elena Mendoza, y su hijo, que tenía apenas 6 meses cuando Carlos desapareció. Ella nunca se volvió a casar. Nunca dejó de buscar respuestas. ¿Dónde está ahora? Neiva tiene 59 años. Su hijo, Carlos Uduya, es ahora profesor de historia en la Universidad Surcolombiana. Él ha estado investigando la desaparición de su padre por años. Diego sintió un nudo en la garganta. Se había encontrado con una historia que involucraba no solo misterios militares, sino vidas reales, familias destrozadas y décadas de preguntas sin respuesta. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. Creo que necesitas conocer a Elena Mendoza, dijo Esteban, cerrando el archivo. Pero antes, necesito que entiendas que una vez que abramos esta puerta, no hay vuelta atrás. Personas poderosas que prefieren que esta historia permanezca enterrada. El viaje de Bogotá a Neiva le tomó a Diego 5 horas por carretera, atravesando paisajes que cambiaban gradualmente de las montañas andinas a los valles tropicales del Huila. Mientras conducía, no podía apartar de su mente la imagen de Elena Mendoza sosteniendo a su bebé, esperando el regreso de un esposo que nunca volvería a casa. Esteban había organizado el encuentro, contactando primero a Carlos Judier para explicar la situación. Según Esteban, el hijo del sargento desaparecido había recibido la noticia con una mezcla de esperanza y cautela que solo podía venir de décadas de falsas esperanzas y callejones sin salida. A la casa de Elena Mendoza estaba ubicada en un barrio tradicional Gineiva con casas de una sola planta, pintadas en colores pastel y patios llenos de plantas tropicales. Diego estacionó su carro bajo la sombra de un mango centenario y caminó hacia la puerta principal, cargando en su mochila no solo la placa de identificación, sino también copias de las fotografías que Esteban había compartido con él antes de que pudiera tocar la puerta. Esta se abrió. Un hombre de mediana edad, con rasgos que Diego reconoció inmediatamente de las fotografías del archivo militar, salió a recibirlo. Profesor Vargas, soy Carlos Mendoza, dijo el hombre, extendiendo su mano. Gracias por venir. Carlos Judier tenía 38 años,
la misma edad que tendría Diego el próximo mes. Su parecido con el sargento desaparecido era innegable, a la misma mandíbula cuadrada, los mismos ojos oscuros y penetrantes, la misma complexión atlética. Es un honor conocerlo, respondió Diego estracando su mano. Siento mucho la circunstancia. Mi madre lo está esperando, dijo Carlos Jr., guiándolo hacia el interior de la casa. Estar emocionada. Ha esperado noticias sobre mi padre durante 38 años. El interior de la casa era acogedor, decorado con muebles de madera oscura y fotografías familiares que cubrían las paredes. Diego notó inmediatamente que muchas de las fotografías mostraban a Carlos Sr. en diferentes momentos de su carrera. Militar en graduación, ceremonias, momentos, familia. Mamá, llegó el profesor, anunció Carlos Jr. Elena Mendoza apareció desde la cocina, secándose las manos en un delantal floreado. A pesar de sus 59 años, se movía con la energía de alguien mucho más joven. Sus ojos, del mismo color que los de su hijo, brillaban con una intensidad que Diego encontró conmovedora. Profesor Vargas, dijo Elena, tomando sus manos entre las suyas. Carlos me contó lo que encontró. ¿Es verdad? ¿Realmente encontró algo de mi esposo? Diego sintió el peso de la esperanza en su voz. En sí, señora Mendoza. Encontré su placa de identificación. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero su sonrisa fue radiante. Después de tantos años, siempre supe que él me daría una señal. Siempre lo supe. Se sentaron en la sala, donde Elena había preparado café y dulces caseros. Diego sacó cuidadosamente la placa de identificación de su mochila y la colocó sobre la mesa de centro. Elena la tomó con manos temblorosas, acariciándola como si fuera el rostro de su esposo. Esta es su letra, dijo, señalando las coordenadas escritas a mano en la parte posterior. Siempre escribía de esta manera, con números muy precisos. Era muy meticuloso con todo. Mamá, cuéntele al profesor sobre papá, sugirió Carlos Jr., sobre cómo era realmente. Elena se reclinó en su silla, manteniendo la placa entre sus manos. San Carlos era especial, no solo como soldado, sino como persona. Tenía una manera de hacer que todos se sintieran importantes. Cuando él hablaba, la gente escuchaba. ¿Se conocieron en Neiva?, preguntó Diego. ¿En el mercado central?, respondió Elena con una sonrisa nostálgica. Yo tenía 18 años. Acababa de terminar la escuela secundaria. Él tenía 20 y acababa de regresar de su entrenamiento básico. Llegó a comprar frutas para su madre, y yo estaba ayudando a mi tía con su puesto. En Elena pausó, perdida en sus recuerdos. Era tan guapo, tan educado. Me pidió que lo ayudara a elegir los mangos más dulces. Estuvo allí durante 2 horas, comprando frutas que obviamente no necesitaba, solo para hablar conmigo. Don Carlos Jr. sonrió. Ese es el mismo mango bajo el que estacionaste tu carro, profesor. Papá lo plantó cuando se casaron. Diego sintió un escalofrío de coincidencia. ¿Cómo era como esposo? Protector, cariñoso, pero también muy dedicado a su trabajo, respondió Elena. Siempre decía que ser soldado no era solo un trabajo, sino una vocación. Quería proteger a la gente, especialmente a las familias campesinas que sufrían por la violencia. Él les habló sobre la misión en el Caquetá. Elena intercambió una mirada con su hijo. Muy poco sabía que era peligrosa, pero no podía decirme detalles. La noche antes de partir, no pudo dormir. Se quedó despierto caminando por la casa, revisando su equipo una y otra vez. ¿Qué le dijo esa noche? Que si algo le pasaba, yo debería ser fuerte por nuestro hijo, que él siempre estaría con nosotros, de una manera u otra. Elena hizo una pausa, limpiándose una lágrima. También me dijo algo extraño. Dijo que si algo salía mal, yo debería confiar solo en ciertas personas. Me dio una lista de nombres. Diego se inclinó hacia adelante. ¿Conserva esa lista? Durante todos estos años, dijo Elena, levantándose y dirigiéndose hacia un escritorio antiguo, en la esquina. Sacó una caja de madera y extrajo un sobre amarillento. Nunca entendí por qué me dio esto, pero siempre lo guardé. Dentro del sobre había una hoja de papel con 5 nombres escritos a mano. Diego reconoció 2 de ellos. Uno era Esteban Restrepo y otro era un general que había sido prominente en la política colombiana durante los años 90. ¿Alguna vez contactó a estas personas?, preguntó Diego. Intenté, respondió Elena, pero en esos años, una viuda campesina no tenía mucho acceso a generales y coroneles. Escribí cartas, pero nunca recibí respuestas. Carlos Jr. intervino. He estado investigando esos nombres durante años. 3 de ellos ya murieron. Uno se retiró y vive en Miami. En solo el coronel Restrepo sigue activo. ¿Qué más
¿Recuerda sobre esa última noche? Preguntó Diego. Elena volvió a sentarse, abrazando la placa de identificación. Carlos recibió una llamada telefónica muy tarde, alrededor de las 11 de la noche. Habló en voz baja, pero pude escuchar que estaba preocupado. Después de colgar, me dijo que la misión había cambiado, que era más importante de lo que pensaba. ¿Cambió cómo? No me lo dijo, pero vi cómo empacó equipo adicional. Cosas que no eran típicas para una misión de reconocimiento. Una cámara especial, equipos de comunicación extra y algo que parecía ser un dispositivo de grabación. Diego sintió que se estaba acercando a algo importante. ¿Conserva algo más de esa época? Cartas, documentos, fotografías. Tengo todas sus cartas del entrenamiento militar, fotografías de su unidad. Y Elena hizo una pausa, como si estuviera debatiendo internamente. Tengo un diario que él llevaba. Escribía en él casi todas las noches. ¿Podría verlo? Elena miró a su hijo, quien asintió. Creo que es tiempo, mamá. Papá habría querido que la verdad saliera a la luz. Elena se dirigió nuevamente al escritorio y sacó un cuaderno de cuero gastado. Las últimas entradas son de la semana antes de la misión. Tal vez encuentra algo que nosotros no entendimos. Diego tomó el diario con reverencia. Al abrirlo en las últimas páginas, vio la caligrafía cuidadosa del sargento Mendoza, fechada apenas días antes de su desaparición. 12 de marzo de 1986. Recibí órdenes para la misión Corazón Verde Niey. Hay algo que no me gusta sobre esto. Demasiadas personas involucradas, demasiados intereses. Elena nota que estoy preocupado. No puedo decirle que temo que esta misión sea más peligrosa de lo que nos han dicho. Diego continuó leyendo en silencio, notando que la escritura se volvía más urgente en las entradas posteriores. 14 de marzo de 1986, en reunión final mañana. El coronel Morrison, estadounidense, estará presente. ¿Por qué un extranjero está involucrado en una operación nacional? Algo no está bien. He decidido llevar equipo de documentación extra. Si algo sale mal, quiero que haya evidencia. La última entrada estaba fechada el 15 de marzo. El día que comenzó la misión, en 15 de marzo de 1986, partimos en 2 horas. Morrison me entregó coordenadas adicionales que no estaban en el briefing original. Dice que hay algo importante que debemos recuperar en esas coordenadas. No confío. He memorizado todas las coordenadas y las he escrito en mi placa de identificación. Elena, si algo me pasa, encuentra a las personas de la lista. Ellos sabrán qué hacer. Diego levantó la vista y encontró a Elena y Carlos Jurich, observándolo con expectativa. ¿Había un coronel Morrison involucrado en la operación?, preguntó. Nunca había escuchado ese nombre, respondió Carlos Jurich, pero he investigado sobre asesores militares estadounidenses en Colombia durante los 80. Había varios programas de cooperación. Elena se acercó a Diego. Profesor Vargas, ¿qué cree que pasó realmente? Diego cerró el diario, sintiéndose abrumado por la responsabilidad que ahora cargaba. Creo que su esposo tropezó con algo que no debía haber visto, y creo que esas coordenadas que escribió en su placa podrían llevarnos a la verdad. ¿Qué significa eso?, preguntó Carlos. Union significa que necesitamos regresar a la selva, pero esta vez no vamos solos. La expedición de regreso a la selva fue diferente en todos los aspectos. Esta vez, Diego no viajaba solo con su asistente Andrés, sino que estaba acompañado por un equipo que incluía a Carlos Jr., ao coronel Restrepo, a dos soldados especializados en búsqueda y rescate, un arqueólogo forense y, sorprendentemente, un oficial de inteligencia militar estadounidense que se identificó únicamente como agente Thompson. Elena había insistido en acompañarlos, pero finalmente aceptó quedarse en Neiva después de que su hijo le prometió que la mantendría informada de cada descubrimiento. Trae a tu padre a casa, le había dicho ella. Abrazándolo antes de partir en el helicóptero militar, aterrizó en un claro, a aproximadamente 3 kilómetros del sitio original, donde Diego había encontrado la placa. Mientras descargaban el equipo Specialized Zoto, Diego notó la tensión en el aire. Era evidente que esta expedición tenía implicaciones que iban más allá de resolver el misterio de un soldado desaparecido. Profesor Vargas, dijo el agente Thompson, acercándose mientras los soldados establecían un perímetro de seguridad. Necesito que entienda que cualquier cosa que encontremos aquí podría tener implicaciones de seguridad nacional para ambos países. Thompson era un hombre de unos 50 años, con cabello gris cortado muy corto y ojos azules que parecían analizar constantemente el entorno. Había llegado a Bogotá apenas 2 días después
de que Esteban informara sobre el hallazgo a sus superiores. ¿Qué sabe usted sobre la operación Corazón Verde?, preguntó Diego directamente. Más de lo que me gustaría, respondió Thompson enigmáticamente. Caminemos hacia el sitio. Hay cosas que necesito explicarle en el camino. El grupo se internó en la selva siguiendo las coordenadas GPS que Diego había registrado durante su primera visita. El arqueólogo forense Dr. Patricia Morales iba documentando cada paso con fotografías y tomando muestras de suelo para análisis posterior. En 1986 comenzó Thompson mientras caminaban. Había una operación conjunta entre las agencias de inteligencia de Estados Unidos y Colombia para rastrear no solo rutas de narcotráfico, sino también movimientos de dinero y armas que financiaban grupos subversivos en toda la región. Carlos Jr. se detuvo abruptamente. ¿Está diciendo que mi padre era parte de una operación de espionaje internacional? Su padre era un soldado excepcional que fue seleccionado para una misión que resultó ser mucho más compleja de lo que él o sus superiores colombianos sabían en ese momento, respondió Thompson. Había múltiples niveles de operación, y no todos los involucrados tenían la información completa. Diego sintió que se estaban acercando a algo importante. ¿Qué tipo de información? El sargento Mendoza y su equipo no solo estaban instalando equipos de espionaje, también estaban recuperando evidencia de una operación que había salido mal años antes. Documentos, grabaciones, evidencia de corrupción que involucraba a oficiales de alto rango de ambos países. Llegaron al sitio original donde Diego había encontrado la placa, pero ahora lo veían con ojos completamente diferentes. El árbol de cecropia, con las marcas de impacto, los fragmentos de equipo militar dispersos, todo tomaba un nuevo significado bajo la luz de las revelaciones de Thompson. Aquí fue donde encontré la placa, dijo Diego. Señalando el punto exacto, el doctor Morales comenzó inmediatamente a trabajar, usando detectores de metal y equipo de excavación especializado. Si hubo un enfrentamiento aquí, debería haber más evidencia, balas, fragmentos de granadas, tal vez restos humanos. Carlos Jr. se arrodilló junto al árbol marcado, pasando sus dedos por las cicatrices en la corteza. ¿Estas marcas son de balas? Parecen ser de proyectiles de alta velocidad, confirmó uno de los soldados especialistas, pero el patrón es extraño. No parece un enfrentamiento típico. Thompson sacó un GPS militar y verificó las coordenadas escritas en la placa de identificación. Estas coordenadas que su padre escribió nos llevan aproximadamente 200 metros al norte de aquí. ¿Qué hay allí?, preguntó Diego. Según nuestros registros históricos, ahí debería estar la ubicación de un cache de documentos que el coronel Morrison estaba tratando de recuperar en 1986. El grupo se dirigió hacia las coordenadas indicadas, abriéndose camino a través de la vegetación densa. A medida que se acercaban, Diego notó que la selva parecía diferente en esa área. Los árboles eran más antiguos, algunos con troncos enormes que sugerían décadas de crecimiento sin perturbación. Aquí, anunció Thompson, deteniéndose, en un pequeño claro rodeado de árboles gigantescos, el doctor Morales comenzó a usar el detector de metales, y casi inmediatamente empezó a sonar con intensidad. Hay algo grande enterrado aquí, algo metálico, aproximadamente a 1 metro de profundidad. Tardaron 2 horas en excavar cuidadosamente, documentando cada centímetro del proceso. Lo que encontraron dejó a todos sin palabras. Una caja metálica, militar, del tipo usado para transportar documentos importantes y equipo sensible. Estaba corroída pero intacta y tenía múltiples cerraduras de seguridad. Ann Thompson se acercó a la caja con una expresión que Diego no pudo interpretar honesta. Es la caja que Morrison estaba buscando, pero según nuestros registros, nunca la encontró. ¿Qué contiene?, preguntó Carlos Jr. Documentos que podrían implicar a personas muy poderosas en actividades ilegales, fotografías, grabaciones, evidencia de operaciones encubiertas que violaron leyes internacionales. El coronel Restrepo, que había permanecido callado durante la excavation, finalmente habló. ¿Y el sargento Mendoza la encontró primero? Eso parece, respondió Thompson. Y esa podría ser la razón por la que él y su equipo nunca regresaron. Mientras cargaban la caja hacia el helicóptero, Diego no pudo evitar preguntarse qué había pasado realmente en marzo de 1986. El sargento Mendoza había sido asesinado por encontrar la evidencia incorrecta, ¿o había algo más complejo? Thompson, dijo Diego mientras caminaban de regreso, ¿qué pasó realmente con los 12 soldados? El agente estadounidense se detuvo
y miró hacia el dosel de la selva. Esa es una historia que nunca ha sido contada completamente, y posiblemente nunca lo será. ¿Por qué no? Porque la verdad podría destruir la confianza entre nuestros países, podría derribar gobiernos, podría reabrir heridas que han tardado décadas en sanar. Carlos Junior se acercó a ellos. Pero mi madre merece saber qué le pasó a mi padre. Su madre va a saber la verdad, prometió Thompson. Pero la versión pública podría ser diferente. Esa noche, acamparon cerca del sitio de excavación, mientras los soldados montaban guardia y el doctor Morales catalogaba sus hallazgos. Diego se sentó junto a Carlos Junior, alrededor de la fogata. ¿Qué piensas de todo esto?, preguntó Diego. Carlos Junior miró las llamas danzantes. Creo que mi padre era más valiente de lo que imaginé. Creo que sabía que estaba en peligro, pero siguió adelante porque creía que era lo correcto. Why? ¿Qué crees que le pasó? Creo que encontró algo que no debía haber encontrado, y creo que alguien se aseguró de que nunca pudiera contarlo. Diego sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura nocturna de la selva. ¿Crees que está muerto? Carlos Jr. guardó silencio durante largos minutos. Hace 38 años que mi madre espera una respuesta. Mañana, cuando abramos esa caja, finalmente la tendremos. La habitación del laboratorio forense del Ministerio de Defensa estaba llena de tensión mientras expertos en documentos trabajaban cuidadosamente para abrir la caja metálica que habían recuperado de la selva. Elena Mendoza había viajado desde Neiva para presenciar este momento y estaba sentada junto a su hijo, tomando su mano con fuerza. Diego observaba desde una esquina, sintiendo el peso de la responsabilidad por haber iniciado esta cadena de eventos. A su lado, el agente Thompson mantenía una expresión impasible, pero Diego podía ver la tensión en sus hombros. Ya casi terminamos, anunció el técnico principal, usando herramientas especializadas para abrir la última cerradura sin dañar el contenido. La caja está herméticamente sellada, así que el contenido debería estar bien preservado. Cuando finalmente lograron abrir la caja, lo que encontraron superó todas las expectativas. No solo había documentos y fotografías, sino también grabaciones de audio en cassettes, rollos de película fotográfica y lo que parecía ser un diario militar detallado. Thompson fue el primero en examinar los documentos principales. Su expresión cambió notablemente mientras leía. ¿Qué dicen?, preguntó Elena, con voz temblorosa. Son complicados, respondió Thompson, pero hay algo más importante aquí. Sacó de la caja un sobresellado con el nombre Elena Mendoza, escrito claramente en la caligrafía que todos reconocían como la del sargento Carlos Mendoza. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había varias páginas escritas a mano, fechadas el 22 de marzo de 1986, 2 días después de la última comunicación oficial. Querida Elena, comenzó a leer en voz alta, pero su voz se quebró. Carlos Jr. entomó la carta y continuó leyendo. Sí, estás leyendo esto, significa que encontraste la evidencia que esperaba que fuera descubierta algún día. No sé si sobreviviré a lo que hemos encontrado aquí, pero necesito que sepas, la verdad. Descubrimos que la misión no era lo que nos dijeron. El coronel Morrison nos llevó a recuperar documentos que prueban la corrupción de oficiales de alto rango, tanto colombianos como estadounidenses, involucrados en el tráfico de drogas. Pero hay más. Algunos de nuestros propios comandantes están implicados. Anoche, Morrison recibió órdenes de eliminar la evidencia y a cualquier testigo. Eso nos incluye a nosotros. Hemos decidido esconder la evidencia y tratar de escapar, pero las probabilidades están en nuestra contra. En Elena. Sí, algo me pasa. Quiero que sepas que cada día contigo y cada momento con nuestro hijo han sido el mayor regalo de mi vida. Sé fuerte, sé valiente, y nunca dejes de buscar la verdad. He enterrado esta caja en las coordenadas que escribí en mi placa de identificación. Los documentos aquí pueden cambiar la historia, pero también pueden ser peligrosos. Y usarlos sabiamente. Todo mi amor, para siempre. Carlos. El silencio en la habitación era absoluto. Elena lloraba silenciosamente mientras Carlos Jr. terminaba de leer la carta. Hay más, dijo Thompson, sacando otro documento de la caja. Un informe escrito por el propio sargento Mendoza sobre lo que descubrieron. Diego se acercó para leer por encima del hombro de Thompson. El informe detallaba una red de corrupción que involucraba no solo a Morrison, sino a generales colombianos, políticos locales y empresarios que habían estado facilitando el lavado de dinero del narcotráfico
a cambio de información sobre operaciones militares. ¿Qué pasó con Morrison?, preguntó Carlos Jr. Thompson cerró el documento. Morrison murió en un accidente de helicóptero 3 semanas después de la desaparición del sargento Mendoza. Oficialmente fue un accidente mecánico. ¿Y los otros soldados? Según este informe, algunos trataron de escapar con el sargento Mendoza. Otros. Thompson no terminó la frase. Ana Elena se levantó y se acercó a la caja. ¿Está todo aquí? ¿Toda la evidencia? Está todo aquí, confirmó Thompson. Fotografías de reuniones secretas, grabaciones de conversaciones, documentos bancarios que prueban transferencias ilegales, nombres de funcionarios corruptos. ¿Y qué va a pasar ahora?, preguntó Diego en el coronel Restrepo, que había permanecido callado. Finalmente, habló. Algunas de las personas mencionadas en estos documentos aún están vivas. Algunas ocupan posiciones importantes en el gobierno. Esto podría crear una crisis política. ¿Está diciendo que van a encubrir esto otra vez?, preguntó Carlos Jr. con indignación. Estoy diciendo que necesitamos manejar esta información con mucho cuidado, respondió Restrepo. Su padre era un héroe, eso está claro, pero la manera en que revelemos esta verdad podría afectar a muchas familias inocentes. Elena se acercó a Restrepo. Coronel, con todo respeto, mi familia ha vivido 38 años sin saber la verdad. Mi hijo creció sin conocer a su padre. ¿Cuántas más familias han sufrido por el silencio? Thompson intervino. Señora Mendoza, entiendo su dolor, pero necesita saber que revelar toda esta información podría ponerlos en peligro. Algunas de las personas involucradas aún tienen poder, aún tienen recursos. Entonces, ¿qué propone?, preguntó Diego. Una revelación parcial. Honramos la memoria del sargento Mendoza y sus compañeros. Oficialmente, murieron en combate durante una misión heroica para proteger información nacional. Su familia recibe el reconocimiento que merece, pero los detalles más sensibles permanecen clasificados. Carlos Jr. se levantó abruptamente. No, mi padre murió buscando la verdad. No vamos a enterrar esa verdad otra vez. Carlos, dijo Elena suavemente, tomando la mano de su hijo. Tu padre escribió que debíamos usar esta información sabiamente. ¿Qué significa eso? Elena miró a todos los presentes en la habitación. Significa que la verdad debe salir a la luz, pero de la manera correcta. Una manera que honre a tu padre y proteja a las familias inocentes. Diego sintió que había llegado el momento de una decisión crucial. ¿Qué si escribimos la historia nosotros mismos? ¿Qué si documentamos todo lo que hemos descubierto, pero lo presentamos de una manera que exponga la corrupción sin crear una crisis nacional? Thompson lo miró con interés. ¿Qué tiene en mente? Un libro en un documental, una investigación académica que presente los hechos, pero que se enfoque en el heroísmo del sargento Mendoza y sus hombres, no en la destrucción de instituciones. ¿Y la evidencia?, preguntó Carlos Jr. ¿Se preserva? ¿Se mantiene segura hasta que llegue el momento adecuado?, respondió Elena. Pero la historia de tu padre se cuenta. Su sacrificio se reconoce. Su familia finalmente obtiene justicia. 3 meses después, Diego estaba de pie en un podio en la Universidad Nacional de Colombia, presentando su investigación sobre héroes olvidados en la historia no contada de la Operación Corazón Verde, ante una audiencia que incluía a Elena y Carlos Jr. Mendoza, funcionarios militares, académicos y periodistas. En la primera fila estaba Elena, vistiendo una blusa azul que había pertenecido a su esposo y sosteniendo una fotografía enmarcada del sargento Carlos Mendoza Silva. El sargento Mendoza y sus 11 compañeros no murieron en vano, concluyó Diego su presentación. Murieron protegiendo los valores que juraron defender: la verdad, la justicia y la integridad nacional. Su sacrificio nos recuerda que los verdaderos héroes no son aquellos que nunca tienen miedo, sino aquellos que enfrentan el miedo para hacer lo correcto. Después de la presentación, Elena se acercó a Diego. Gracias, le dijo simplemente. Carlos finalmente puede descansar en paz. ¿Y usted, señora Mendoza, puede descansar en paz? Elena sonrió, una sonrisa llena de dolor, pero también de alivio. Por primera vez en 38 años, sí, sé que mi esposo era el hombre que siempre creí que era. Sokyu murió, siendo fiel a sus principios. Y sé que su historia finalmente será recordada. Carlos Jr. se unió a ellos. Profesor Vajraus, hay algo que mi madre no le ha dicho. ¿Qué es? Elena sacó un sobre de su bolsa, una carta del Ministerio de Defensa. Van a otorgar póstumamente a Carlos y sus hombres la más alta condecoración militar del país. ¿Y la evidencia?, preguntó Diego. Está siendo
revisada por una comisión especial. Algunos casos de corrupción serán reabiertos discretamente. No habrá una crisis nacional, pero habrá justicia, respondió Carlos Yuria. Esa noche, mientras Diego conducía de regreso a casa, pensó en la extraña cadena de eventos que había comenzado con un simple hallazgo en la selva. Había empezado buscando especímenes biológicos y había terminado descubriendo una historia de valor, sacrificio y la búsqueda de la verdad. En su teléfono sonó. Era Elena Mendoza. Profesor, dijo su voz a través del altavoz, hay algo más que Carlos escribió en su carta personal para mí, algo que no leí en voz alta. ¿Qué decía? Escribió que si algún día alguien encontraba la evidencia que él había escondido, esa persona sería enviada por el destino para asegurar que la verdad finalmente saliera a la luz. Diego sintió un escalofrío familiar. ¿Cree eso? Creo que usted no encontró esa placa por casualidad, profesor. Creo que mi esposo lo guió hasta allí. Después de colgar, Diego miró hacia el cielo estrellado a través del parabrisas. Tal vez Elena tenía razón. Tal vez algunas verdades están destinadas a ser descubiertas, sin importar cuánto tiempo tomen. Al día siguiente, Diego regresó a su trabajo normal como biólogo, pero sabía que su vida había cambiado para siempre. Había aprendido que a veces la ciencia más importante no se encuentra en un laboratorio, sino en las historias humanas que esperan ser contadas, y en algún lugar de la selva amazónica. La naturaleza continuaba creciendo sobre los secretos del pasado, guardándolos hasta que llegara el momento adecuado para revelarlos al mundo. Un año después, el libro de Diego, El sargento de la selva, una historia de valor y verdad, se convirtió en un bestseller nacional y fue traducido a varios idiomas. Los derechos de autor fueron donados a un fondo para familias de soldados desaparecidos. Elena Mendoza, a los 59 años, se convirtió en una activista por los derechos de las familias militares y estableció una fundación en honor a su esposo, Giancarlo Yudier. Completó su doctorado en historia y ahora enseña sobre operaciones militares y ética en la Universidad Nacional. El agente Thompson regresó a Estados Unidos, pero mantiene correspondencia regular con la familia Mendoza. En el cementerio militar de Bogotá, 12 nuevas placas fueron instaladas con los nombres completos del sargento Carlos Mendoza Silva y sus compañeros. Con la inscripción, murieron buscando la verdad. La encontraron. Diego continúa sus expediciones científicas, pero ahora lleva consigo algo más que equipos de investigación. Lleva la certeza de que algunas de las mejores historias de la humanidad están esperando ser descubiertas en los lugares más inesperados.